Hay que saber dónde estamos parados y saber que el reto que tenemos es gigantesco. Saber que hemos avanzado, saber muy bien que tenemos la visión correcta, la visión integral, saber que solo nosotros tenemos un proyecto para darle seguridad verdadera a este país, solo nosotros, más nadie. Si ustedes ven el fracaso del exgobernador de Miranda, ahora vamos a tener un pase al estado Miranda, y el compañero Héctor Rodríguez, que está cumpliendo hoy un mes de haber asumido la gobernación, en un mes ha hecho más que el exgobernador oligarca, burgués y derrotado Enrique Capriles Radosky en 9 años. Ha hecho más en un mes por la seguridad, porque tenemos un proyecto, tenemos el compromiso. Ahí está la demostración práctica. Ah, que es un problema difícil, que es un problema complejísimo también. Es el ser humano al final. La PTJ tiene, la 6CPC, perdón, tiene una exposición expocriminalística en el Poliedro. Extraordinaria. Yo vi unos videos, voy a visitarla, pero en un momento en que no haya visita pública, para no saber, porque apenas llegue, se crea el revolucio, ¿eh? Vamos para allá. Están invitados en el Poliedro de Caracas para que ustedes vean las capacidades de nuestra policía. Y la policía criminalística, penalística, científica, son los que con mayor profundidad entran en contacto con el fenómeno de la criminalidad, del criminal, del delito. No es fácil esa tarea, mucho más que la Policía Nacional, que la Guardia Nacional. Quiero pedirle un gran aplauso a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Guardia del Pueblo. Guardia del Pueblo. Creación de nuestro comandante Chávez. Ustedes entran en contacto, capturan y entregan en lo fundamental. Pero le toca a la policía científica conocer el crimen y al criminal. Y saber el fenómeno psicológico, fenómeno conductual del por qué actuó así, por qué mató, por qué destruyó, cómo lo hizo. Y determinar las causas más profundas y conseguir los elementos de prueba invisibles, siempre invisibles, del crimen y del criminal. Y cuando se entra en contacto es donde el ser humano se pregunta, ¿por qué pudo hacer eso? ¿Verdad? ¿Por qué tal persona pudo hacer esto? ¿Por qué fue capaz? Uno a veces ve la conducta de un grupo de sociópatas, hablando de sociópatas, y aquí está nuestro psiquiatra, Jorge Rodríguez, de psicópatas. Yo quisiera que Jorge Rodríguez nos pudiera dar esa definición. Gente que está fuera de la conducta de un ser humano equilibrado, normal, racional, pero que la ambición personal de riqueza y el envenenamiento de violencia a través de la televisión y ahora de las redes sociales, desde niño, viendo cómo se mata, cómo se tortura, cómo se le parte la cabeza de un plomazo a alguien, alimentando, lo desensibilizó a ese ser humano, lo desensibilizó desde los 8, 10, 12 años, y ese ser humano no sabe la diferencia entre matar o respetar la vida. No sabe la diferencia. Y lo peor aún, muchos de esos seres humanos que están por allí y muchos presos, no solo que no saben la diferencia, sino que disfrutan el dolor y la muerte. Y calculan la muerte. Acumulan, como quien acumula, ¿qué les digo yo? Medallas de oro, un deportista. O quien acumula dinero, acumulan muertos. Y se sienten desde temprana edad felices de matar. Sociópatas, psicópatas, que forja ¿qué? La sociedad capitalista desenfrenada que tenemos. Si un niño
Yo lo digo con preocupación porque tengo 9 nietos y nietas. Entre Silvia y yo tenemos 9 y estamos esperando la 10ª nieta. Y con ellos tenemos contacto permanente. Esos niños desde que tienen 3 años ya en el teléfono saben chatear más que nosotros, saben navegar más que nosotros. Agarran una lacto y saben más que nosotros. Si desde los 3, 4, 5, 10 años, compañeros, compañeras, nuestra niñez, nuestra juventud está recibiendo muerte, balas, tortura, droga, maldad, perversidad, ¿qué puede pasar en la mente de ese ser humano como ser social cuando ya sea adulto, cuando tenga que enfrentarse a la vida y tenga que buscarse el sustento en la vida? ¿Se lo va a buscar trabajando, esforzándose como hacemos todos nosotros todos los días? ¿O se lo va a buscar por otra vía? Busquemos, esto es un tema complejo, por eso invito especialmente a la expo criminalística del 6CPC hasta el 19 de noviembre. Y como está muy buena, yo creo que podemos extenderla una semana más, ministro Reverol, y hacemos un programa ya para mostrar expo criminalística del 6CPC. Jorge Rodríguez, ¿cómo la psiquiatría moderna evalúa estos fenómenos? Esto es muy importante, porque ustedes están en el combate diario. Ustedes tenemos que comprender bien el fenómeno, estudiarlo siempre, para darle el tratamiento correcto de autoridad, de ley, tratamiento sociológico, político, humano. Es un tratamiento integral, no es parcial, unilateral, no es multilateral, multifactorial, multidimensional. Por eso es que la gran misión Justicia Socialista tiene 7 vértices bien justificados que deben ser atendidos y trabajados en el día a día, compañero Néstor Reverol. Vamos a ver la opinión del psiquiatra de Venezuela, Jorge Rodríguez. Adelante. Gracias, presidente. En efecto, como usted ha mencionado, en psiquiatría existen 2 grandes renglones o 2 grandes tipos de enfermedad psiquiátrica. Por un lado, la enfermedad que se expresa con síntomas floridos, el paciente, o la depresión, Luis Florido, o el trastorno bipolar. Ese es otro tipo de enfermedad, ese va del segundo renglón. Trastorno bipolar. Me confunde, como vienes del diálogo. La esquizofrenia, es decir, son enfermedades que se caracterizan por una serie de síntomas. Que siempre han existido. Exacto. Y en el segundo, como una enfermedad, pudiéramos llamarla del coco. Así es. Es una enfermedad como el asma. Yo soy asmático, desde niño, alérgico asmático. Voy a tener el asma hasta el último día de mi vida, eso no se quita. El asma no se cura, solo se alivia, ¿no? Yo tengo mis formas de aliviarla y soportarla tranquilamente. Ya sé convivir con mi enfermedad. Así como hay enfermedades físicas, funcionales, de algunos órganos, hay también, como dice el psiquiatra Jorge Rodríguez, enfermedades que han existido toda la vida, del psiquis, de la conducta, del cerebro, del funcionamiento, del centro de mando que uno tiene aquí. ¿Correcto? Así es, y se expresan por una alteración neuroquímica en el cerebro que produce una serie de síntomas. El segundo gran renglón, que es un producto de la llamada era moderna y sin duda alguna es un subproducto del capitalismo, es los llamados trastornos de la personalidad. Y a lo que se expresa es eso que todos tenemos, que es nuestra personalidad, y es lo que venimos formando desde muy niños, a través de la crianza de nuestros padres, a través de la educación, a través de la cultura, a través de los ejemplos que vemos. Ese niño que se empieza a forma lo que denominamos la personalidad. Cuando esa personalidad se forma hacia no reconocer al otro, no respetar al otro, hay unas características típicas que desde muy niños empiezan a maltratar animales, desde muy niños tienen tendencia a hacer cosas relacionadas con el peligro, siempre están en situaciones riesgosas, hasta que ya en la edad adolescente desarrollan lo que se conoce como un trastorno de personalidad o antisocial, que son los llamados sociópatas, o un trastorno de personalidad psicopático, que son los llamados psicópatas. Y se caracterizan principalmente por la ausencia de límites,
por el no reconocimiento de la otra persona como un ser humano, la posibilidad de hacerle daño a otras personas sin ningún tipo de remordimiento, de hacerse daño a sí mismo. Muchas veces son alentados por todos estos subproductos culturales del capitalismo, como la televisión, las películas violentas, los juegos, los videojuegos violentos, la ausencia de límites en la familia. La característica, si hubiera que definir en 2 palabras cómo se define un psicópata o un sociópata, es la ausencia de límites. No tienen ningún tipo de límites ni ningún tipo de represión. En los términos freudianos, represión se refiere a que uno se inhibe de hacer cosas que están prohibidas, o Correcto. se inhibe de hacer cosas que puedan ser peligrosas. Correcto. Los psicópatas Por ejemplo, y los sociópatas no. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre. Yo tengo una pistola legal y la sé usar. Y viene una persona, alguno de ustedes, y se me acerca, ¿verdad? Y me insulta. Y viene y me escupe la cara. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, reclamar, ¿verdad? Pero cuando se produce esa conducta, la conducta sana debe ser hacer el reclamo. La conducta fuera de límite es sacar la pistola y acabar con la otra persona. No respetar su derecho a la vida. Y una conducta también sociópata es la de la oposición venezolana, que Jorge Rodríguez ha analizado bastante, que no tienen límites. Ellos pueden quemar personas, matar, destruir, y por la misma al otro día se inscriben a gobernador y tratan de ser gobernador de un país.